Bueno, pues hola a todos, muchas gracias por unirse. Mi nombre es Isabel Martín del Campo, yo soy la presidenta del Chapter Mission Main Anáhuac y hoy 28 de febrero vamos a hacer los Grand Rounds nosotros como chapter y tenemos el honor de que hoy Marina Quejeiro Casares nos dé la primera plática, seguida por Carolina Mota, perdón, y luego el 15 de marzo habrá la segunda parte de los Grand Rounds, que también lo darán dos miembros de nosotros. Muchas gracias, Marina, por darnos la plática. Van a ver que está muy interesante. Y si quieren pueden ir haciendo sus dudas por el chat y si no, al final pueden prender sus micrófonos. Gracias, Marina, ya puedes empezar. Gracias, Isa. Bueno, hola a todos, gracias por unirse. El día de hoy yo les voy a presentar un tema que a mí, la verdad, me parece un tema muy interesante y les voy a hablar sobre el poder de la neuroplasticidad en pacientes pediátricos con síndrome de Lennon-Gastaut. Me gustaría empezar esta ponencia hablando de la historia de Valerie. Valerie nació el 11 de septiembre de 2001. Es una niña muy chistosa, muy inteligente, le encanta ver películas, le gusta colorear y escuchar música, pero Valerie nació, bueno, la diagnosticaron con síndrome de Lennon-Gastaut. Valerie a sus 3 años de edad empieza a presentar crisis de ausencia. Después, a sus 5 años de edad, su mamá empieza a notar que le empieza a costar más trabajo en la escuela, entonces la meten a clases especiales y empieza a presentar crisis tónicas junto con las crisis de ausencia que ya tenía desde los 3 años. A los 10 años ya presentaba un deterioro cognitivo muy fuerte, su mamá lo expresa como si se hubiera parado el tiempo. A sus 10 años como que le costaba mucho la parte social de la escuela, seguir aprendiendo, las tareas, entonces la meten a otro tipo de clases todavía más específicas que le ayudaran como a sacar adelante esa escuela, pero su mamá no notaba ninguna diferencia. A los 12 años es cuando por fin le hacen su diagnóstico de síndrome de Lennon-Gastaut. Cabe recalcar que esta paciente empezó con síntomas desde los 3 años, pero no fue hasta que cumplió 15 años que ya la diagnosticaron. Y para sus 15 años estaba presentando alrededor de 100 a 150 crisis epilépticas diarias. A los 17 años, su mamá estaba muy desesperada porque ningún tratamiento le funcionaba. La estaban tratando con medicamentos antiepilépticos, pero este síndrome ahorita van a ver que se caracteriza por tener resistencia a medicamentos, y pues Valerie no fue la excepción. Entonces, debido a esta resistencia que tenía, no mejoraban sus crisis y solo iban en aumento. A los 17 años de edad, Valerie estaba presentando 300 crisis diarias epilépticas y entonces toman la decisión de intentar un tratamiento no farmacológico, un tratamiento quirúrgico, que es estimulación del nervio vago. Más adelante voy a hablar un poco más de qué es eso. A Valerie le funciona, pero pues como estaba teniendo tantas crisis epilépticas, logró reducir un poco de 300 a 100 crisis, pero pues hoy en día Valerie tiene 23 años, ella le habían dado un pronóstico de que no iba a vivir más allá de sus 20 años. Hoy tiene 23 años, pero sigue viviendo con alrededor de 60 a 100 crisis diarias. Eh, Les cuento esta historia para que entiendan un poco cómo es este síndrome, y vivir con un síndrome así no solo afecta a la persona, sino a la familia. Esta historia la cuenta su mamá y pues cuenta que desde los 3 años ha estado desesperada por encontrar algo que ayude a mejorar la calidad de vida de su hija. Entonces, bueno, primero, para entender un poco más qué es este síndrome, pues es un síndrome, es una encefalopatía epiléptica grave, inicia en la niñez y se caracteriza por retraso mental severo, daño cognitivo y resistencia a medicamentos. El inicio de las crisis puede ser entre el primer año de edad y los 8 años y tiene un pico entre los 3 y 5 años. Y estos pacientes pueden llegar a tener entre 60 y 200 crisis epilépticas diarias. Un poco de dónde viene o cuáles son las causas, pues es una enfermedad multifactorial, entonces no hay una sola causa y ni siquiera se sabe bien qué lo causa, pero se ha visto que el 75% de los casos se ha asociado a causas estructurales, y por causa estructural me refiero que hay una alteración física o anatómica en el cerebro, eh, y también dentro de las causas estructurales se ha mencionado la encefalopatía hipoxicoisquémica, que es básicamente que cuando el bebé todavía no nace, no le llega suficiente oxígeno al cerebro. Y el 25% de los casos también está asociado a mutaciones genéticas específicas. Eh, las características clínicas principales de este síndrome son
múltiples crisis epilépticas, principalmente las crisis tónicas, deterioro intelectual progresivo, cambios conductuales, por ejemplo, que el paciente de repente se vuelva muy agresivo cuando era una persona que no era así, y un patrón específico en el encefalograma. Los tipos de crisis epilépticas, estos pacientes pueden presentar una combinación de muchas crisis. Como mencioné, las tónicas son las más comunes, que se caracterizan por un aumento sostenido en la contracción muscular, que es la que se vio en el video. Las crisis atónicas, que es un poco lo contrario, que sería una pérdida del tono muscular. Las ausencias atípicas, que es más o menos una pérdida de la conciencia. Ataques de caída, que generalmente son causados por crisis tónicas o mioclónicas y tienen caídas repentinas. Las crisis mioclónicas son contracciones musculares breves y muy rápidas. El estado epiléptico no convulsivo son episodios prolongados de crisis de ausencias, y las crisis tónico-clónicas generalizadas es combinación de contracciones musculares pero mucho más sostenidas. El diagnóstico, la verdad es que el diagnóstico es complicado porque estos pacientes van empeorando con el tiempo y generalmente solo empiezan con crisis tónicas y luego se juntan otro tipo de crisis y es difícil hacer el diagnóstico. Aquí me basé un poco en la ILAE, que por sus siglas en inglés es la International League Against Epilepsy. Y esta guía dice que hay como 3 criterios específicos para poder llegar a un diagnóstico, que el primero sería presencia de crisis tónicas junto con algún otro tipo de crisis epiléptica, actividad de ondas lentas punta onda, que es en la imagen que se ve aquí, la punta, digo, la flecha roja, es como se vería ese patrón específico en el electroencefalograma, y esto, según la ILAE, está presente en el 100% de los casos de este síndrome, y ráfagas de puntas rápidas durante el sueño no REM. El tratamiento, pues como mencioné, este es un síndrome resistente a medicamentos, entonces es complicado el tratamiento farmacológico, depende mucho de cada paciente y cómo responda a los medicamentos. Estos 4 medicamentos son los que más se están usando, pero pues puede variar, a veces los combinan, depende mucho del paciente, ¿no? Pero el, el felmabato, que se usa para crisis epilépticas muy recurrentes, la motrigina para crisis tónicas, ácido valproico, se ha visto que tiene una mayor efectividad en drop attacks, y rufinamide, que son drop attacks y crisis atónicas, es lo que mejor se ha visto que funciona. Tanto el felmabato como la motrigina son antiepilépticos de segunda generación. Su mecanismo de acción es más o menos el mismo, que es bloquea canales de sodio y de calcio dependientes de voltaje. El ácido valproico también bloquea estos canales, pero tiene otro mecanismo de acción, que es incrementa la síntesis de GABA y también inhibe la degradación de GABA. Y el rufinamide es de tercera generación y también tiene que ver con el bloqueo de estos canales de sodio y de calcio dependientes de voltaje. El tratamiento no farmacológico ya se usa en casos un poco más complicados que no están respondiendo a medicamentos, como fue el caso de Valerie. Y el que ahorita se ha visto que es el más efectivo y se usa más es la estimulación del nervio vago, que básicamente es un implante, que es el que se ve aquí en la imagen. Se pone por debajo de la clavícula y manda estímulos eléctricos a través del nervio vago izquierdo y ayuda a modular un poco la actividad eléctrica en el cerebro. Principalmente tiene que ver con el núcleo de Raffet, entonces esto ayuda a que bajen la cantidad de crisis epilépticas que tienen estos pacientes. Se está usando más ahora porque este sí es reversible. Por ejemplo, comparado a la callostomía, que también es un tratamiento, se sigue usando, pero ya no se usa tanto porque este ya no es reversible y básicamente es dependiendo del paciente, ¿no? Va a ser parcial o total. Se quita o un pedazo o todo el cuerpo calloso, y esto lo hacen con el objetivo de que si una crisis epiléptica empieza de un lado del hemisferio del cerebro, no se pase al otro lado, pero pues como mencioné, esto ya no es reversible y pues puede tener efectos secundarios graves. Y la dieta cetogénica se ha visto que también ayuda porque al producir cuerpos cetónicos modifica el metabolismo cerebral y puede ayudar a que bajen un poco esas crisis. Bueno, ahora que ya les mencioné un poco qué es este síndrome y cuáles son sus características principales, les voy a hablar un poco de qué es la neuroplasticidad. Y esta es la capacidad del cerebro para adaptarse y reorganizarse funcional y estructuralmente en respuesta a lesiones, cambios ambientales o nuevas experiencias. A lo que voy con esto es que el cerebro no es una estructura rígida,
tiene la habilidad de modificarse sus mecanismos neuronales para minimizar efectos secundarios a lesiones o daños estructurales en el cerebro, como podrían ser lesiones que son consecuencia de ataques epilépticos. Hay diferentes tipos de mecanismos de neuroplasticidad, que aquí serían la sinaptogénesis reactiva, que es el crecimiento de nuevas conexiones sinápticas en respuesta a lesiones; compensación conductual, que es el desarrollo de nuevas estrategias motoras o cognitivas para suplir funciones perdidas; desenmascaramiento, que es la activación de conexiones neuronales previamente inactivas; la colateralización, que es crecimiento de axones sanos para cumplir funciones de áreas dañadas; y potenciación a largo plazo, que es un mecanismo muy relacionado con el aprendizaje y la memoria, que fortalece las conexiones sinápticas. Para que esto quede como un poco más claro, a mí me gusta relacionarlo un poco con una analogía de una red de carreteras. Entonces, el cerebro sería como una red de carreteras que conectan diferentes ciudades, o sea, diferentes partes, diferentes áreas del cerebro. Y los mensajes neuronales serían los coches que pasan a través de las redes neuronales. Cuando hay una crisis epiléptica, regresando un poco a la analogía, sería como si nuestra carretera principal se dañara por un terremoto o por lo que sea. Nuestra carretera principal está dañada. Entonces, la neuroplasticidad aquí juega un papel como de nuestros constructores que van a ayudar a formar nuevas vías para compensar un poco ese daño que hubo en la vía principal, para que el flujo de tráfico, el flujo de coches, pues no colapse. Entonces, pues dando un ejemplo así con la analogía, por ejemplo, la sinaptogénesis reactiva sería la creación y la construcción de nuevas carreteras, o sea, nuestros constructores, ingenieros que van a crear nuevas carreteras para compensar un poco que nuestra carretera principal ya no se puede usar. Las limitaciones y desafíos, pues la verdad es que sí, la neuroplasticidad nos puede ayudar muchísimo, pero también nos puede jugar un poco en contra, que esto ya sería la plasticidad maladaptativa. Y es que en algunos casos la reorganización neuronal puede perpetuar circuitos hiperexcitables, agravando las crisis epilépticas. Entonces, pues por excitables me refiero a que es un estado anormal de las neuronas del cerebro y las hace muchísimo más propensas a disparar impulsos eléctricos muy desorganizados y de manera muy excesiva. Entonces, pues esto va a hacer que las crisis epilépticas sean todavía más. Y el daño estructural severo, que pues en pacientes como por ejemplo Valerie, que están presentando 300 crisis epilépticas diarias, es un número muy, muy grande. El cerebro pues ya no va a tener la capacidad de compensar completamente las funciones perdidas porque constantemente está sufriendo por las crisis epilépticas. Y pues finalmente me gustaría hablar un poco de un tratamiento multidisciplinario como potenciador de la neuroplasticidad. Y pues aquí me gustaría traer un poco de regreso a Valerie. Eh, Valerie, la verdad es que la diagnosticaron tarde eh, y su mamá solo menciona que ha tenido tratamiento tanto como farmacológico como no farmacológico. Entonces, ¿qué pasa si en pacientes como Valerie, que tienen tantas crisis epilépticas al día, tratamos de darles otras alternativas para ayudarles a tener una mejor calidad de vida? Porque pues sabemos que este síndrome es muy complicado y además no tiene cura. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a estos pacientes a que tengan una mejor calidad de vida? Entonces, pues primero sería el tratamiento farmacológico personalizado. Obviamente sí vamos a necesitar de fármacos antiepilépticos, pero esto ya va a depender más de cada paciente, cuántas crisis está presentando, qué tipo de crisis, hace cuánto empezó, y con base a eso encontrar los medicamentos que mejor se adecuen a cada paciente. La dieta cetogénica, como ya mencioné, cambia el metabolismo del cerebro y puede contribuir a reducir la hiperexcitabilidad neuronal. Y pues esto le hace un entorno más favorable para la neuroplasticidad. La rehabilitación cognitiva y conductual es básicamente la estimulación de áreas específicas del cerebro, promoviendo la formación de nuevas conexiones neuronales y mejorando funciones cognitivas afectadas. Es decir, cómo podemos entrenar a ese cerebro para que compense un poco el daño y genere nuevas redes neuronales para mejorar las funciones que se están perdiendo por este tipo de crisis. Y finalmente, les voy a hablar un poco del ejercicio físico. Creo que se sabe que el ejercicio tiene muchísimos beneficios, tanto a nivel físico como emocional. Y aquí me voy a enfocar un poco más en el BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta es una proteína que se produce en el retículo sarcoplásmico de las neuronas, especialmente en el hipocampo, que aquí el hipocampo juega un papel muy, muy importante, porque es una región crucial para la neuroplasticidad, porque es donde más se generan estas nuevas conexiones neuronales,
está muy involucrado en la memoria y en el aprendizaje. Entonces también es un área que sufre muchísimo cuando hay tantas crisis epilépticas. Pero lo interesante del ejercicio físico es que nosotros liberamos esta proteína al hacer ejercicio, pero también se ha visto que puede regular el BDNF. ¿Qué voy con regular? En unos estudios, en varios estudios se ha visto que el BDNF en la fase aguda de la epilepsia está muy elevado. Entonces, al estar tan elevado, esto contribuye a la hiperexcitabilidad neuronal y por ende los pacientes tienen todavía más crisis epilépticas. Se cree que es un mecanismo compensatorio del cerebro al daño estructural después de cada crisis, pero al tenerlos tan elevados no funciona tanto porque perpetúa los circuitos hiperexcitables. Pero en el estado crónico de la epilepsia pasa lo contrario, el BDNF baja, pero muy drásticamente, y entonces esto contribuye mucho a el deterioro cognitivo. Entonces, lo que se ha visto es que el ejercicio físico puede ayudar a regular estos niveles de BDNF. Entonces, no vas a tener, vas a ayudar, vas a contribuir a que tu paciente pueda reducir un poco esas crisis epilépticas al no tener los niveles tan altos en la fase aguda, pero también vas a evitar que tenga esta caída tan drástica de BDNF, eh, y por ende te va a ayudar a que el paciente no tenga tanto deterioro cognitivo y que no sea tan rápido. Entonces, pues igual, esto la verdad lo pensé mucho en base al caso de Valerie. Y así como ella, hay muchísimos pacientes que padecen de este síndrome, muchísimas familias que están buscando alternativas para mejorar la calidad de vida de sus hijos. Y pues para cerrar, me gustaría cerrar con esta frase, es de un neurólogo muy reconocido, y dice, el cerebro tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse y reorganizarse, incluso frente a los mayores desafíos. Como médicos y científicos, nuestra misión es encontrar las herramientas para liberar ese potencial y transformar vidas. Y es del doctor Ramachandran, un neurólogo muy reconocido, y justo su especialidad es la neuroplasticidad. Y pues ya, eso es todo. Muchas gracias. Muchas felicidades, Marina. Muy buena plática. Creo que estuvo muy interesante. Yo no sé si los demás asistentes conocían este síndrome, pero hasta que Marina no me lo presentó como su tema de la ponencia, yo no lo conocía. Es impresionante ver lo que puede hacer los diferentes tipos de terapia y como la función de la neuroplasticidad. Y me gustó mucho la analogía que platicabas. No sé si alguno de los ponentes en la sala, perdón, alguno de los participantes en la sala tiene alguna duda para Marina ahorita. Si ahorita nadie tiene una duda, puede ir pensándola, la puede poner en el chat y yo se la puedo hacer directo. Igual si les da pena, la pueden escribir. Y si de plano no tienen dudas, tampoco pasa nada. Si no, mientras vamos a seguir con Caro. Caro va a hablar sobre el trauma craneoencefálico en, perdón, en artistas, en deportistas de alto rendimiento. Entonces, muchas felicidades, Caro, y muchas gracias, Marina, a las dos. Estoy segura que Gracias. les gustará mucho la plática. Si alguno tiene dudas, igual puedan seguir poniendo sus dudas y sus comentarios en el chat. Eh, Adelante, Caro. Hola Isa, muchas gracias. Yo soy Caro, pues como dijo Isa, les voy a estar hablando de traumatismo craneoencefálico en atletas de alto rendimiento y creo que voy a apagar mi cámara porque chance mi conexión está muy estable, entonces solo para que no se saquen de onda y pues nada, les voy compartiendo la presentación un poquito. Mientras les voy contando el por qué quise hablar de esto. Principalmente fue porque recientemente tuve una tía que ella es triatleta. Entonces, ay Dios, perdón, ¿dónde está? Perdón, no sé cuántas veces abrió esto. Aquí está. Ok, recientemente fue a una conferencia y se cayó. Ahora, ninguno de nosotros nos dimos pasando ni sospechamos que tuviera alguna lesión. Dijimos, es lista y pasa nada de la cabeza por alguna otra razón. Y eso fue lo que hizo que este tema llamara mi atención personalmente, porque creo que muchas veces podemos ignorar un poco a las personas jóvenes y en este caso a los atletas, porque creemos que tienen una mejor capacidad de recuperación o lo que sea,
Ay, parece que me estoy trabando. Denme un segundo, a ver si puedo cambiar esto. Caro, Ok, si bueno, yo presento. vamos a esperar que no me trabe mucho. Caro, si Pero quieres, sí, yo te ayudo a presentar. Es que no se está viendo bien, no te preocupes. sí, Te ayudo a presentar. Chances nos ayuda con la conectividad. Espéranos un segundo. sepa. ¿Todos lo pueden ver? Sí. Bueno, supongo que sí. Ok, vas, Caro. Ok, ok, bueno, entonces como les decía, que muchas veces sobreestimamos a los atletas de alto rendimiento y bueno, vamos a empezar. Ok, entonces la forma más sencilla de empezar esto, ¿qué es un traumatismo craneoencefálico? Este suele empezar con un golpe en la cabeza. Y lo que vuelve un traumatismo craneoencefálico, o también lo pueden conocer como conmoción, es cuando ese golpe provoca una lesión cerebral. Entonces, esto quiere decir, ay, perdón, esta siguiente diapositiva, estoy hablando y no. Pero bueno, lo que esto quiere decir es que no es una zona, hay varios puntos en el cerebro donde está esta lesión. Ahora, en el mundo deportivo hay muchos momentos donde esto puede pasar. Lo primero que todos podríamos pensar sería en el box, porque constantemente hay golpes en la cabeza, pero también pasa en deportes como fútbol americano, hockey, rugby, que son de alto contacto físico. E incluso en deportes donde ni siquiera hay contacto físico, como en Fórmula 1 cuando un piloto choca, o como les conté, en el ciclismo, cuando un ciclista se cae de la bici. Y esto va a pasar simplemente porque van rápido. O sea, y de nuevo, son cosas que quizá no nos cuestionamos en el momento. Se cayó. Y bueno, un punto clave en las conmociones cerebrales es entender el mecanismo de lesión. Y hay dos mecanismos principales en estas lesiones. Justamente la primera es el golpe contra golpe o coup contra coup, que son lesiones que, ok, para entender esto más fácilmente les voy a poner de ejemplo a un boxeador. Si un boxeador recibe un puñetazo en la frente, lo primero que hace el cráneo y por ende el cerebro es que se van para atrás. Y después, cuando esto ocurre, el impulso que trae el cerebro por ese golpe hace que pegue con la parte posterior del cráneo, lo que produce es un hematoma y la lesión del golpe. Y después, por la misma fuerza y la inercia de retroceso, el cerebro se va para adelante y vuelve a impactar contra la parte delantera del interior del cráneo, lo que provoca una segunda contusión. Entonces, es de contragolpe. Y después, las que tenemos ahorita ahí son las, em, las lesiones de torque. Voy a seguir con el ejemplo del box porque creo que es el más sencillo de entender. Ahora, el boxeador es golpeado con un gancho de derecha. Entonces, para que se lo imaginen, por si alguien no conoce muy bien cómo son, este es como un gancho o un golpe en la quijada. Esto va a hacer que la cabeza vaya hacia arriba y hacia un lado. Y en este caso, el cerebro va a ser suspendido, o sea, perdón, el cerebro que está suspendido en el cráneo se va como retorcer contra el tallo. Entonces esto puede distender las estructuras en el interior. La zona más afectada en esto es la formación reticular, que es una red de nervios en todo el tronco encefálico que controla el grado de conciencia. Así que cuando el boxeador recibe un golpe de gancho, la formación reticular se estira y se daña. Y esto suele tener una pérdida de conocimiento. Es muy común en estas lesiones. Es más severa que la de golpe contra golpe porque suelen provocar conmociones más graves y la pérdida de conciencia en sí ya es un signo más grave por el que nos tendríamos que preocupar más. Ahorita vamos a ver los grados de severidad.
pero con cualquiera de los dos tipos de lesiones, el daño se produce a una escala microscópica al inicio, porque es en las neuronas, sin que exista un daño visible en una parte concreta del cerebro en un inicio. Y después, si podemos cambiar a la siguiente diapositiva, les quiero recordar muy rápidamente cómo funcionan las neuronas para entender qué pasa después de una contusión. Bueno, en lo que cambiamos, les voy contando, como todos sabemos, el cerebro está formado por neuronas, que son las células funcionales del sistema nervioso, y estas tienen tres partes. Están las dendritas, que son pequeñas ramificaciones, el soma, que pues bueno, tienen todos los organelos principales, incluyendo pues el núcleo, y el axón, que como saben es como esa ramita que está envuelto con mielina. Y normalmente cuando hay un impulso eléctrico, o sea, el potencial de acción, provoca la liberación de neurotransmisores almacenados en los huecos entre las neuronas, entre la mielina. Eso es lo que digo, perdón, está entre las neuronas y la sinapsis. La neurona posináptica tiene receptores para estos neurotransmisores en las dendritas y esto desencadena la apertura de los canales iónicos, en particular entre esos espacios sin mielina. Y bueno, cuando el neurotransmisor del glutamato se une a una neurona posináptica, esto hace que se abran, no, todavía es la pasada, Isa, perdón, los canales iónicos perdón, esto hace que se abran los canales iónicos y que entren en la célula iones con carga positiva como sodio, potasio, calcio, etcétera. Y esto da lugar al potencial posináptico excitatorio. Esto crea una mayor carga en el interior de la neurona y finalmente esto causa una despolarización y sabemos que si aumenta lo suficiente, vamos a volver a tener sinapsis con la siguiente neurona o lo que sea. Y después tenemos GABA, que en lugar de, o sea, bueno, a diferencia del glutamato, se une a las neuronas posinápticas y abre iones de cloruro. Entonces, estos están cargados negativamente y crean un potencial positivo que hace que el potencial sea más negativo y es más difícil repolarizarlo. Entonces, bueno, ya que tenemos como esos conceptos, vamos rápido al qué pasa cuando hay una lesión. Entonces, en ambas lesiones de las que les conté, las de golpe contra golpe o las de torsión, se dañan los axones, las neuronas, y esto pues permite que los iones de potasio se filtren hacia afuera, mientras el sodio y el calcio lo hacen hacia adentro de la neurona. Y como consecuencia, muchas veces se despolariza y dispara un potencial de acción. Ahora, hay que recordar que es en una zona difusa, no es específica del cerebro, y esto implica que son millones y miles de neuronas. Entonces, millones por este tipo de daño, suele dar un exceso de glutamato para generar multitud de potencial de acción. Entonces, es como para llamar la atención, lo podríamos decir así. Y con esto, la idea es que se genere mayor potencial de acción y esto termina en un aumento delicado del sistema, cual, por ende, incrementa la demanda de sangre. El problema que tenemos con esto es que el cerebro necesita más sangre, pero no se sabe bien la razón. Se sospecha que es para evitar hematomas, pero el flujo sanguíneo disminuye después de la lesión. Entonces hay una disminución del aporte este. Y pues sabemos que un aumento de demanda y una disminución de la oferta, terrible combinación. Esto puede durar unas horas o hasta 2 días. Pero bueno, eh, un cerebro conmocionado se encuentra en un estado de agotamiento de glucosa y traumatismo craneal. Y esto puede causar el síndrome de impacto secundario. Y este síndrome es un trastorno muy poco frecuente, pero esto provoca un edema cerebral rápido y puede llegar a crear una tumefacción en el cerebro. Entonces hay que estar atentos al paciente que sufrió una conmoción cerebral por esto, porque la evolución de la misma puede ser trágica en cuestión de días u horas.
Otra de las consecuencias es la encefalopatía traumática crónica, que aparece cuando ciertas proteínas se vuelven disfuncionales y se acumulan en las neuronas durante muchos años. Esas proteínas se encuentran la proteína de Tau, que sabemos que se asocia con la enfermedad de Alzheimer, y la acumulación de proteínas disfuncionales puede provocar la muerte de neuronas si ocurre en una escala elevada o a conexión del cerebro mientras los ventrículos o cavidades llenas de líquido se atrofian. Ahora, esto es mucho más común, por ejemplo, en el box, que de nuevo están recibiendo golpes y golpes y golpes constantemente. Ahora vamos al abordaje. Los síntomas principales son confusión, pérdida de memoria y a veces pérdida de conciencia. Esto lo podemos ver normalmente en los primeros horas o días. Es normal que vaya a haber dolor de cabeza, naturalmente eso pasa con un golpe, pero en particular debería mejorar al cabo de unos días. Y van a aparecer más tarde, que son una señal de alerta, es mareos y náusea o vómito. Y pues vamos justamente con el abordaje. Hay un algoritmo que es el que acaban de ver. Está muy completo. No me quiero detener mucho en eso porque se extiende demasiado. Hay 7 outcomes posibles. Entonces, pues vamos con el abordaje inicial. Vamos a hacer nuestra reacción primaria que todos conocemos, el ABCDE. Entonces, la vía aérea hay que mantenerla abierta, especialmente si el paciente no está consciente. Y hay que tener mucho cuidado porque puede ser una lesión cervical, la que desconocemos hasta que se haga algún estudio de imagen. Después, revisar que esté respirando, revisar la circulación y otros hematomas, revisar el déficit neurológico, lo cual nos va a decir qué tan grave está eso. De nuevo, ahorita vamos a eso. Y finalmente, la exposición para ver qué otro tipo de golpes tiene. Entonces, vamos a esto del déficit neurológico para determinar la gravedad que puede tener nuestro paciente. Y bueno, Isa, no sé si le puedes adelantar como 2 diapositivas. Y bueno, el grado de la lesión se puede determinar entre leve, moderado o severo. Y esto lo vamos a determinar con la escala de Glasgow. Sabemos que esta escala mide las respuestas oculares, verbales y motoras a los estímulos en una escala del 3 al 15. El 3 va a ser lo más grave, es incluso un estado comatoso, y el 15 es normal, se puede decir. Y tradicionalmente la puntuación de 3 a 15 va a representar un traumatismo. Y de esto en todos los casos, y siempre hay que tener en cuenta que un paciente, especial después de un traumatismo, puede cambiar rápido. Además, hay que recordar que Glasgow abajo de 8 significa que intuba. El paciente parece no necesitarlo, pero en cualquier momento se puede curar. Y después de esto podemos pasar a todo estudio secundario, pero esto es para dar contención en el momento. Este, y pues también hay que considerar que si el paciente no está lúcido, primero que nada, eso ya nos dice mucho de su Glasgow, y también los familiares, los espectadores, los médicos, quien lo haya atendido principalmente, nos pueden contar cómo fue el mecanismo de la lesión y en qué momento perdió el conocimiento, porque eso también es importante saberlo para saber cómo pasó, qué pasó y qué afecciones puede tener. Y eso es como el eje principal. Y bueno, en la parte de tratamiento y todo eso creo, ¿verdad? Aquí está, perdón. Ok, entonces, esto se tienen que tomar decisiones. Está el diagnóstico que va a ser con los síntomas, el algoritmo que les tiene todo eso, se los puedo pasar después, pero de nuevo está muy extenso el ver como la parte del mismo. Tenemos que conocer la cinemática del trauma para el mismo. Es recomendable, aunque yo sé que no siempre se puede, evaluar una tomografía del paciente para descartar que haya un hematoma, y también hay que evaluar la severidad del traumatismo. Ahora,
El tratamiento. Inmediatamente lo primero que va a pasar va a ser reposo. No reposo absoluto. Nunca he recomendado un reposo así completamente absoluto que solo se quede en cama, a menos de que realmente no se pueda mover, pero reposo de actividad física y solo tienen que hacer actividades de la vida cotidiana, lavar platos, tender su cama, lo que sea, y reducir el uso de pantallas. También recuperación antes de regresar al deporte, esto puede ser más con un fisioterapeuta. Y en caso de algún hematoma o algo por el estilo, se puede considerar un tratamiento quirúrgico para drenar el hematoma o si hay encefalitis o lo que sea, darle medicamento dirigido. Y ahora vamos a gran parte de la plática, que es la prevención. Aquí me gusta decir que fueron como las 6 R's que fueron decididas por el Consejo de Deportista en una convención que se hace año con año y todos los pasos con R, entonces es más sencillo de recordar. Y pues bueno, primero vamos a hacer el abordaje inicial, que sería reducir. Entonces, es reducir la exposición mediante el cambio de reglas en la medida de lo posible. Obviamente no van a cambiar las reglas de, no sé, todo el fútbol americano, pero, por ejemplo, para niños y adolescentes que están en camino a ser atletas de alto rendimiento, les puede ayudar mucho un cambio en las reglas a su nivel. También el cambio en las políticas, si el referee, por ejemplo, se está dando cuenta que uno de los participantes, uno de los atletas, está recibiendo muchos golpes o algo por el estilo, puede poner un alto o puede detenerlo para evalúen al paciente, quizá no en atletas profesionales, pero sí a un nivel más local. Es empezar con un calentamiento como base, porque hay muchas personas que van y hacen el deporte y están muy cómodas, pero no calientan, no se preocupan por eso, etcétera, etcétera. Y finalmente, equipo de protección personal ajustado al nivel que necesitan. No es lo mismo alguien que sale los domingos a dar en bici que un ciclista que se dedica a esto, ni la velocidad a la que van, ni el grado en el que practican el deporte. Entonces, el casco que usen va a ser diferente. Igual para cualquier otro deporte, en medida de lo que se practique y del impacto que pueden recibir, tiene que estar ajustado su equipo de protección personal. El paso número 2 es remover, entonces saber en qué momento salirse de la partida, el juego, el round, etcétera. Entonces, ante la sospecha de cualquier tipo de pérdida de conocimiento, ante convulsiones, oposición tónica o confusión y amnesia, hay que retirarse del juego. Ahora, uno pensaría que es muy lógico, pero en especial entre confusión y amnesia, muchos deportistas se quedan porque dicen como todavía puedo, cuando no es necesariamente cierto eso o les puede causar muchos más problemas a largo plazo. Y finalmente, en la parte de manejo inicial hay que reevaluar. No solo es quedarte con el abordaje realizado en todo el impacto, sino hay que hacer idealmente una revisión a las 72 horas. Recuerden que esto puede progresar y si no se le da atención se puede complicar. A la semana de impacto y a las 4 semanas. A los 10 días ya casi no debería tener ningún síntoma e idealmente a las semanas ya no debería tener ningún síntoma de dolor o confusión ni nada por el estilo, pero también depende de la gravedad de la lesión. Y pues podemos ir con el manejo secundario, que es una vez que ya vimos todo esto de la prevención, es cada paso ese traumatismo encefálico, ¿qué más podemos hacer? Entonces, en el manejo secundario tenemos la parte de reposo. Entonces, es lo que decía, reposo relativo, hacer las actividades cotidianas, lo que de sus capacidades, pero el tiempo en pantalla las primeras 48 es muy, muy importante. Es bueno completo, porque no, o sea, una de las cosas de modo es el movimiento muy probablemente y es importante que te mantengas haciendo cosas
para también notar la lenta puede llegar. Después, el paciente va a tener que ir a rehabilitación. 10 días después del accidente, el paciente ya no debe tener mareos ni nada, como les decía, ni dolor en la cabeza ni en el cuello. Es la lesión esquelética y se recomienda empezar con la rehabilitación cervical vestibular, perdón. Este tiene que ser en las áreas afectadas y idealmente también empezar con ejercicio ligero o reducir el resto del cuerpo. También hay que tener en cuenta que puede haber necesidad de rehabilitación cognitiva. Si tuvo algún problema más grande, a largo plazo necesitará ayuda para hacer otras cosas, para regresar a su vida profesional o académica. ¿Qué referir al paciente? Hay que saber que no siempre vamos a poder hacer todos nosotros. Entonces, si el paciente sigue con síntomas, hay que referirlo al especialista correspondiente. Normalmente va a ser a un neurólogo, pero, por ejemplo, si el paciente tiene todavía mareos, dificultad para mantener el balance, problemas vestibulares, migrañas, dolor de cabeza, manifestaciones motores o colimotoras, va a ser con un neurólogo muy probablemente, pero puede llegar a tener dificultad cognitiva o psicológica. Y es importante tomar en cuenta también la posibilidad de referirlo con un psicólogo en caso de ser necesario, porque finalmente puede afectar su vida profesional, de la cual muchas personas dependen emocionalmente de cierta forma. Y finalmente tenemos la parte de recuperación. Entonces, clínicamente al paciente, los síntomas que tiene, la evolución que ha tenido, obviamente la ecuación, la anamnesis normal y de nuevo agregar a nuevos estudios de imagen como una terapia y aprender a vida diaria, su vida académica y profesional, de deterioro cognitivo especialmente, y que vuelva a practicar el deporte. Ahora, a veces hay que reconsiderar si puede seguir practicando el deporte o retirarse. Y esto lo tenemos que ajustar a la lesión, al deporte, en factores éticos y psicosociales. Cada paciente es diferente y cada paciente va a tener una capacidad de recuperación diferente y le va a afectar de manera diferente el retirarse o no del deporte, especial si a eso se dedica. Entonces hay que tener muy en cuenta que cada paciente es un mundo y, y pues tomar la decisión que sea mejor para ellos física y emocionalmente. Y pues sí, muchas gracias por haber escuchado. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pero pueden ver el chat. Muchas gracias por la oportunidad, Isa. Gracias a ti por la presentación, Caro. Estuvo súper interesante. Creo que sí es un tema de alta relevancia. Las contusiones en los atletas de alto rendimiento se ha visto en la NFL. Ahorita están invirtiendo muchísimo dinero en ver cómo solucionar esa parte porque hay muchísimos accidentes y muchos errores preventibles. Entonces, gracias por darnos ese tema tan importante. Entonces, si alguien tuviera una duda, la puede ir escribiendo. Si no, muchísimas gracias a todos por conectarse. Agradecemos mucho de parte de Mission Marina Nahuac y de parte de Marina y Caro que se hayan conectado. Si Marina y Caro quieren dar unas palabras, están más que bienvenidas. Y nos vemos el 15 de marzo a las 9 de la mañana. Tenemos la siguiente parte de los Grand Rounds donde van a presentar dos estudiantes más. Y esténse pendientes de nuestras redes sociales, ya que tendremos un congreso de las mujeres en la medicina muy interesante. Y tendremos un Path to Research, donde doctores nos hablarán cómo ellos han logrado investigar y estar donde estar en el mundo de la investigación. Entonces, estamos pendientes y tienen nuestras redes siempre abiertas y mi teléfono también siempre disponible para cualquier cosa que se les ofrezca.